Bueno, esperamos un ratito y ya empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Oli. Bueno, ahí estamos esperando a que se terminen de unir y ya estamos para empezar. Estoy en la facu, no sé si... no, tengo la pared blanca, estoy en la facu. Bueno, ahí para los que se unieron, estamos esperando un minutito que todavía se está uniendo gente, así ya empezamos. Bueno, vamos para empezar. ¿Se me escucha bien ahí? Bien. Voy a hacer, antes de empezar, una captura de pantalla. Sonrisa, Mayu. Listo. Bueno, si se me escucha con un poco de eco es porque estoy en un aula vacía. Cualquier cosa me dicen. Eh, Presento primero. Antes que nada, les voy a avisar que este repaso está siendo grabado y que la grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube
probablemente mañana o pasado. Esto se los aviso para que tengan paciencia, porque depende de cuánto tardan en descargarse todo y demás. Nos presento primero. Nosotros somos Maggie y Lala. Dice Malena, pero soy Lala. Somos compañeras avanzadas. Maggie es compañera de segundo, yo soy compañera de sexto. La idea de estos repasos es ir viendo de a poco los distintos textos que van abordando en la cursada para que no se les junte todo después cuando lleguen al momento de los parciales. Cuando lleguen los parciales vamos a hacer repasos preparciales, pero ahí generalmente vemos los textos más por arriba. Entonces la idea de estos repasos es poder verlos un poquito más detenidamente, cada texto, y los vamos viendo de a poco porque nos encontramos cada 15 días generalmente. Este repaso lo íbamos a hacer la semana pasada, que fue el día de la tercera marcha federal universitaria, y por eso la dejamos para esta. Y la semana que viene ya empezaríamos con los siguientes textos. Sigo admitiendo gente. Bueno, nosotros, como quizás pueden ver ahí en la ventanita del Meet, tenemos un programa que se llama Avanzamos Todos, en el que vamos generando distintas herramientas para las distintas materias para poder ir acompañándolos en las distintas cursadas, en los finales y demás. Hacemos grupos de estudio cada 15 días de algunas materias, cada una semana de otras. Tenemos materiales de estudio en la mesita que los pueden venir a buscar. Tenemos de Psico 1, tenemos de Lógica y de otras materias también. Ahora en estos días ya vamos a tener el nuevo de Psico 1 con estos textos que estamos viendo. Y después tenemos los grupos de WhatsApp en donde los vamos acompañando. La idea de hoy es repasar los primeros textos de este segundo cuatrimestre, que son Freud, Piaget y Maury. Yo voy a dar Freud, Maggie va a dar Piaget y yo después voy a dar Maury. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Va fluido? Porque yo lo veo cortado. Bien. Bueno, siempre la aclaración que hacemos con Maggie es que nosotras no somos docentes, somos compañeras avanzadas en la carrera, así que si decimos algo que sus docentes lo dicen de distinta manera, siempre quédense con lo que les dice él o la docente, que además son los que después les van a corregir los parciales. La idea nuestra es simplemente ir acompañándoles en esta cursada y que todos puedan ir avanzando, entendiendo los textos, que se saquen las dudas y demás. Bien. Bueno, vamos a empezar con Freud. El texto de Freud se llama Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Es un texto de 1914 en el que Freud hace medio un repaso de cómo él llegó a crear este psicoanálisis, de qué otros autores él tomó algunas cosas y por qué él es el padre del psicoanálisis, digamos, y qué es lo que fue pasando después con ese psicoanálisis que él creó. Bien, cómo se fue expandiendo a lo largo del mundo, cómo otras personas decidieron alejarse de eso, cómo en un principio era algo muy rechazado, ¿sí? Yo lo que hago siempre es, me hago un punteo del texto, voy anotando las partes más importantes y nos vamos deteniendo en lo que haya que ir explicando. Cualquier cosa me frenan y si no, cada tanto voy frenando, así abrimos a preguntas. Bien. Repito, el texto se llama Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Lo primero que dice Freud en el primer apartado, creo que el texto tiene 3 apartados, es: el psicoanálisis es creación mía, dice Freud. Yo fui durante 10 años el único que se ocupó de él, y todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma de crítica. Entonces, por si en ese momento había alguna duda de quién había creado el psicoanálisis, de si había sido Freud o si había sido otra persona de la que Freud había tomado mucho, él aclara, el psicoanálisis es pura y exclusivamente creación mía, y todas esas críticas que generó el psicoanálisis, que fueron muchas en su momento, se descargaron sobre Freud, que era quien estaba hablando al respecto, ¿sí? Piensen que el psicoanálisis, tanto con el concepto de inconsciente como con la idea de la sexualidad y de la sexualidad infantil, generó muchísimas críticas en la sociedad de ese momento,
y todas esas críticas fueron a parar a Freud. Dice, nadie puede saber mejor que yo lo que el psicoanálisis es, en qué se distingue de otros modos de explorar la vida anímica, qué debe correr bajo su nombre y qué sería mejor llamar de otra manera. Entonces, por un lado, de esta partecita, a mí me parece importante que él dice que se distingue de otros modos de explorar la vida anímica. Entonces ya de por sí está diciendo que el psicoanálisis es una forma de explorar esa vida anímica. Y él lo que va a decir es, nadie mejor que yo puede decir qué es el psicoanálisis y qué no lo es, que es algo que debería llamarse de otra forma. Porque después, cuando el psicoanálisis empieza a crecer, cuando se empieza a expandir por el mundo, cuando otros autores empiezan a hablar de psicoanálisis, él se encuentra con muchas personas que dicen que hacen psicoanálisis, pero para él es algo totalmente distinto. Bien, entonces eso es lo que él va a empezar a delimitar, qué sí es psicoanálisis para él y qué debería llamarse de otra forma. Y habla de que hay un estadio previo al psicoanálisis, que es el procedimiento catártico de Breuer. No sé si recuerdan, Breuer lo habían visto en textos anteriores y él presentaba este procedimiento catártico en el que hacía hablar a los enfermos y que digan todo lo que sabían y lo que podían explicar acerca de lo que les estaba pasando, de lo que recordaban y demás. Dice, el procedimiento catártico de Breuer es el estadio previo del psicoanálisis y fija el comienzo de este solo en el momento en el que Freud desestimó la técnica hipnótica e introdujo la asociación libre. Entonces, él lo explica para decir que Breuer no es el creador del psicoanálisis. Breuer usaba el método catártico y la hipnosis y Freud lo que hace es desechar la hipnosis y empezar a usar el método de la asociación libre. Es decir, que hacía hablar a los enfermos y les pedía que digan todo lo que se les cruzara por la cabeza. Que incluso cualquier cosa que les diera vergüenza, que les pareciera que no era importante y demás, él les pedía que dijeran todo lo que se les ocurría, eso era la asociación libre, y descarta la hipnosis. Entonces, lo que dice Freud es, solo cuando él descarta la hipnosis e introduce la asociación libre, es que se crea el psicoanálisis. Por eso el creador no es Breuer, sino Freud. ¿Bien? Y habla de algunas contribuciones que para él tuvo Breuer, que son importantes, pero él dice, bueno, no es suficiente para crear el psicoanálisis. Las contribuciones de Breuer son el hecho básico de que los síntomas de los histéricos dependen de escenas impresionantes, pero olvidadas de su vida, es decir, los traumas. Breuer lo que empieza a introducir con su teoría es el hecho de que esos síntomas que encontraban en los enfermos se generaban por traumas o por vivencias que habían atravesado en su vida y que les había generado una impresión muy fuerte, a eso es lo que él le llama trauma, y esto, dice Freud, es una de las contribuciones de Breuer. Otra de las contribuciones de Breuer es la terapia, ¿bien? Esto de hacer hablar a los enfermos, que dice que estaba fundada en el trauma y que consiste en hacer recordar y reproducir esas vivencias en la hipnosis, ¿bien? Que es esto que llamamos catarsis. Entonces, otra de las contribuciones de Breuer es la terapia, que estaba esencialmente fundada por el trauma, o sea, la forma en la que se ejercía esa terapia era entendiendo esto de la escena traumática. Entonces Breuer lo que hacía era hacerlos hablar, hacerlos recordar, hasta llegar a esa escena y que puedan explicarla. Y así se creía que sentían un alivio. Entonces esta sería la segunda contribución, esta terapia fundada en el trauma. Y por último, la tercera contribución, él dice es el poquito de teoría que de ahí se sigue, a saber que estos síntomas corresponden a una aplicación anormal de magnitudes de excitación no finiquitadas. Entonces, él habla de que a raíz de eso que encuentra Breuer, que es el hecho de las escenas traumáticas o de esas vivencias muy impresionantes, Breuer genera un poco de teoría. Eso es lo que dice Freud en este texto. Entonces, que esa sería otra de sus contribuciones. El poco de teoría que él pudo encontrar, escribir a raíz de estas vivencias traumáticas.
y dice que lo que Breuer descubre es que esos síntomas corresponden a una aplicación anormal de magnitudes de excitación no finiquitadas. Entonces, que en cierto momento, en estas vivencias, hay un monto de excitación, o sea, una cierta excitación que no se descarga. Entonces, como no se descarga, genera un síntoma porque se aplica ese monto de excitación en una parte del cuerpo. Por eso habla de conversión. Ellos en ese momento trabajaban mucho con histéricas y lo que encontraban era síntomas en el cuerpo. Entonces lo que ellos creían es esa excitación que no se descargó y que ahora está puesta en el cuerpo. Entonces se encontraban con una histérica que no podía mover una pierna o con otra que no podía parar de toser. Entonces ellos lo que consideraban es esa excitación que se puso sobre el cuerpo y hablan de conversión. Hablo de ellos porque en ese momento ya Freud y Breuer trabajaban juntos. Pero estas son las contribuciones que Freud dice que tiene de Breuer que no alcanzan para hacer el psicoanálisis, para crear el psicoanálisis. Dice, lo que Breuer y yo hacíamos al comienzo de nuestros trabajos con el método catártico era dirigir la atención del enfermo directamente a la escena traumática en que el síntoma se había engendrado. Procurábamos colegir en el interior de ella el conflicto psíquico y liberar el afecto sofocado. Entonces, lo que buscaban en ese momento era que el enfermo o la enferma pudieran recordar hasta llegar a esa escena traumática. Una vez que llegaban a esa escena traumática, lo que hacían era pedirle a la persona que la contara, que la recordara, que la explicara, y así creían que se liberaba ese afecto sofocado. ¿Bien? Entonces, dice, a raíz de ello, descubrimos el proceso psíquico característico de las neurosis, que yo más tarde he llamado regresión. ¿Bien? A raíz de pedirle a los enfermos, a las enfermas, que hablen, que recuerden, que expliquen lo que les había pasado hasta llegar a esa escena traumática, descubren un proceso psíquico que era característico de las neurosis. Y es lo que Freud llama regresión. Dice, las asociaciones de los enfermos retrocedían desde las escenas que se querían esclarecer hasta vivencias anteriores, y así obligaban al análisis, cuyo propósito era corregir el presente, a ocuparse del pasado. Atrajeron al trabajo analítico hacia los años más remotos de la infancia. Entonces, ellos lo que estaban buscando era llegar a escenas traumáticas, ¿sí? Y corregir el presente, llegando a esas escenas traumáticas. Con lo que se encontraron utilizando este método es que los enfermos y las enfermas los hacían ir mucho más atrás en el tiempo y se encontraban con esta regresión, que iban cada vez más atrás en el tiempo hasta llegar a épocas de la infancia. ¿Bien? Y se vieron obligados a tratar estas escenas del pasado que estaban incluidas en la infancia de la persona. Dice, se vio que el psicoanálisis no puede esclarecer nada actual si no es reconduciéndolo a algo pasado. Y aunque toda vivencia patógena presupone una vivencia anterior, que no siendo patógena en sí misma, presta al suceso que viene después su propiedad patógena. Entonces, con lo que ellos se encuentran es que el psicoanálisis no puede hacer nada con las escenas del presente si no se ocupa del pasado hasta llegar incluso a la infancia. Y que siempre que se encuentran con una vivencia patógena, o sea, con esta escena traumática de la que veníamos hablando, va a haber algo antes, va a haber algo, un momento en el pasado que va a condicionar esa vivencia patógena. ¿Sí? Dice, toda vivencia patógena presupone una vivencia anterior, que no siendo patógena en sí misma, o sea que esa vivencia anterior no es la escena patógena, presta al suceso que viene después su propiedad patógena. Entonces, siempre que se encuentre con una escena traumática, va a haber una escena anterior de la que se van a tener que ocupar, ¿sí? Esa escena anterior no es una vivencia patógena, pero sí la conexión de esa con la de ahora hace que la de ahora sea patógena. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Bien. ¿Escena patógena a qué se refiere? Preguntan. Se refiere a esta vivencia traumática de la que venía hablando Breuer. A esta vivencia que generó una impresión muy fuerte
y que termina generando los síntomas. Bien, lo que está diciendo es, con esa vivencia solo no alcanza, porque llegábamos a esa vivencia, la hacíamos recordar y no era suficiente, sino que nos llevaban mucho más atrás en el tiempo hacia otras vivencias. ¿Bien? Genial. Bueno, de nada. Habla de una primera diferencia con Breuer, ¿sí? Dice, en lo primero que se diferencian Freud y Breuer es en el mecanismo más íntimo de la histeria, ¿bien? O sea, consideran el mecanismo de la histeria de forma diferente. Dice, él prefería una teoría aún fisiológica. Quería explicar la excesión del alma de los histéricos por la incomunicación entre diferentes estados de ella. Creó la teoría de los estados hipnoides. Bien, entonces, Breuer se queda con algo fisiológico, con algo biológico, con algo orgánico, y trata de explicar la histeria por algo biológico. Bien, y habla de una escisión del alma, es como el alma separada en dos, ¿bien? Como una división del alma, en la que para él esas dos partes, digamos, del alma no se comunicaban entre sí, ¿bien? Por eso dice una incomunicación entre los diferentes estados de ella. Dice, yo, o sea, Freud, entendía las cosas menos científicamente. Discernía tendencias e inclinaciones análogas a las de la vida cotidiana y concebía la escisión psíquica misma como resultado de un proceso de repulsión al que llamé entonces defensa y más tarde represión. Entonces lo que Freud nos va a decir es que para él a ver, voy un poquito para atrás. Breuer lo considera algo totalmente patológico, algo totalmente propio de la enfermedad, esta escisión del alma y esta incomunicación entre las distintas partes. Freud dice, en realidad yo empiezo a encontrar muchas analogías entre lo que le pasa a las enfermas y a los enfermos y lo que pasa en la vida normal, en la vida cotidiana. Simplemente lo que se va a encontrar es con algo que se agrega a eso. ¿Bien? Y habla de que esta escisión psíquica, o sea, esta separación de lo psíquico, para él es el resultado de un proceso de repulsión al que llamé entonces defensa y más tarde represión. Entonces, que hay algo que no se tolera, que se repulsa y se va a parar a otro lado y genera síntomas. ¿Bien? Cuando yo me pronuncié en favor de la importancia de la sexualidad en la causación de las neurosis, él fue el primero en mostrarme esas reacciones de indignado rechazo que más tarde me serían tan familiares. Entonces, acá encontramos otra diferencia, que es en el hecho de cómo Freud considera la importancia de la sexualidad en la causación de las neurosis. ¿Bien? Freud le va a dar muchísima importancia a la sexualidad y a todo lo que eso genera para entender la causa de las neurosis, y dice en Breuer lo que encuentra es un rechazo hacia eso. ¿Bien? Es una de las primeras personas que rechaza esta teoría de la sexualidad que tiene Freud. Dice, frente a la mala acogida que mis tesis sobre la etiología sexual de las neurosis halló aún en el círculo íntimo de mis amigos, me sirvió de consuelo pensar que había empeñado batalla en favor de una idea nueva y original. Entonces, cuando Freud empieza a hablar de la teoría de la sexualidad, se encuentra con como muchísimo rechazo de las distintas personas que escuchaban su teoría, incluso de su círculo más íntimo de personas. Bien, todos rechazaban esta teoría de la sexualidad que Freud proponía. Él lo que dice es, al ver que todos rechazaban, yo lo que decido es entender que lo rechazan tanto porque estoy proponiendo una idea muy innovadora y que además es original, es algo muy diferente a lo que se venía escuchando. Entonces, como es innovadora, como es original, genera mucho rechazo en el resto de las personas. Y habla en un momento, esto lo pueden ver mejor en el texto, no hace falta que lo explique, que lo retomemos tanto porque está muy bien explicado, que esta teoría de la sexualidad no simplemente surge de él, sino que hay distintas cosas que él va tomando de otros autores de los que él aprendía, como Charcot,
como Chroback y como el mismísimo Breuer. Y él cuenta algunas escenas, eso vayan a verlo mejor en el texto, pero cuenta algunas escenas en las que ellos ya daban a entender que había algo de lo sexual que influía en las enfermas, particularmente trataban con histéricas, que influía en esos síntomas que se generaban, ¿sí? Cuando lo vayan a ver al texto, mi consejo es que miren las notas al pie. ¿Por qué? Se van a encontrar con frases de los autores que están en otro idioma y abajo, en las notas al pie, les explica mejor lo que quiere decir esa frase y solo así pueden entender lo que Freud está tratando de contar. Bien, dice, entre los otros factores que por mi trabajo se fueron sumando al método catártico y lo transformaron en el psicoanálisis, quiero destacar la doctrina de la represión y de la resistencia, la introducción de la sexualidad infantil y la interpretación de los sueños para el reconocimiento de lo inconsciente. Entonces, acá lo que nos está mostrando es la diferencia entre el método catártico que utilizaba Breuer y que él toma en un principio y todo lo que él fue incorporando a esta teoría para terminar creando el psicoanálisis. Entre esas cosas están la teoría de la sexualidad, la doctrina de la represión y de la resistencia, o sea, esto que les podamos explicar de cómo hay algo que se reprime y una resistencia a que eso vuelva. La introducción de la sexualidad infantil y la interpretación y el uso de los sueños para el reconocimiento de lo inconsciente. En un momento él empieza a estudiar los sueños, a analizar los sueños, porque a través de los sueños él puede descubrir cómo es que funciona el inconsciente. ¿Bien? Dice, es lícito decir que la teoría psicoanalítica es un intento por comprender dos experiencias que, de modo llamativo e inesperado, se obtienen en los ensayos por reconducir a sus fuentes biográficas los síntomas patológicos de un neurótico. ¿Bien? Entonces él se va a encontrar con dos experiencias cuando él trate de entender los síntomas neuróticos. Bien, cuando él los estudie, cuando él los trate, se va a encontrar con dos experiencias particulares y son esas dos experiencias las que él intenta comprender. Por un lado, el hecho de la transferencia y por otro lado, el de la resistencia. Entonces, la transferencia son todos estos sentimientos con los que él se va a encontrar cuando esté en tratamiento con una persona neurótica. ¿Bien? Se va a encontrar con que esa persona tiene sentimientos hacia él, sentimientos positivos, sentimientos negativos. Bueno, esto lo van a ir viendo mucho mejor en teoría psicoanalítica más adelante, pero es algo de esos sentimientos con los que él trabaja mucho y los que él trata de analizar también. ¿Bien? Es una de las dos cosas que él se va a encontrar cuando esté en el tratamiento con una persona neurótica, esa transferencia. Y por el otro lado, la resistencia. Esta resistencia de la otra persona a encontrar la causa, a mejorar en los síntomas y demás, porque es una resistencia que se obtiene por la misma represión. ¿Bien? Voy a repetir esta partecita, así se entiende mejor, y avanzo en lo siguiente. Dice, es lícito decir que la teoría psicoanalítica es un intento por comprender dos experiencias que, de modo llamativo e inesperado, se obtienen en los ensayos por reconducir a sus fuentes biográficas los síntomas patológicos de un neurótico. Por un lado, el hecho de la transferencia y por el otro lado, el hecho de la resistencia. Dice, cualquier línea de investigación que admita estos dos hechos y los tome como punto de partida de su trabajo, tiene derecho a llamarse psicoanálisis, aunque llegue a resultados diversos a los míos. Entonces, cualquier línea de investigación que tome la transferencia, tome la resistencia y las utilice como puntos de partida para investigar y para tratar a esa persona, se puede llamar psicoanálisis, aunque después llegue a resultados diferentes. ¿Bien? Esto él lo explica para diferenciar con otras líneas de trabajo que no van a utilizar ni la transferencia ni la resistencia, pero se quieren hacer llamar psicoanálisis. ¿Bien? Dice, una conquista de igual valor es la introducción de la sexualidad infantil.
Cada vez que trataban a una persona con una neurosis, eran retrotraídos más en ese pasado. O sea, que los hacían ir cada vez más atrás en las escenas de la vida de esa persona. En el avance de ese camino fue preciso superar un error que habría sido casi fatal. ¿Bien? O sea, hasta ese momento estaban pensando, estaban entendiendo cómo funcionaba ese aparato psíquico de una cierta forma y fue importante en ese momento superar un error que habría sido muy grave para la teoría psicoanalítica. Dice, bajo la influencia de la teoría traumática de la histeria originada por Charcot, se tendía con facilidad a juzgar reales y de pertenencia etiológica los informes de los pacientes que hacían remontar sus síntomas a vivencias sexuales pasivas de sus primeros años infantiles, vale decir, a una seducción. Entonces, de Charcot, él aprende que había un trauma en la vida de esas personas, un trauma, una vivencia sexual traumática que ocasionaba toda esa enfermedad, toda esa neurosis y esos síntomas. ¿Bien? O sea, Charcot decía que había algo traumático. Entonces, con lo que Freud se encuentra es que con que estas personas que él trataba le traían vivencias sexuales que habían vivido en un pasado y que él, como entendía la teoría de la neurosis, como la entendía Charcot, él decía, bueno, entonces estas vivencias sexuales sucedieron y ese es el trauma para que después se ocasione una neurosis. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Habla de vivencias sexuales pasivas de sus primeros años infantiles, vale decir una seducción, o sea que otra persona mayor las había tratado de seducir y eso había generado un trauma. ¿Bien? Eso así lo entendían en ese momento tomando la teoría de Charcot. Dicen, si los histéricos reconducen sus síntomas a traumas inventados, he ahí precisamente el hecho nuevo, a saber, que ellos fantasean esas escenas y la realidad psíquica pide ser apreciada junto a la realidad práctica. Entonces, lo que él se empieza a encontrar es que no siempre estas escenas sexuales de la infancia que los enfermos, las enfermas les presentaban, eran reales. O sea, no siempre eran reales. Eso no quiere decir que nunca le creía a una persona, sino que se las encontraba con muchísima frecuencia y terminaba descubriendo que en realidad se trataban de fantasías de esa otra persona. ¿Bien? Y dice, entonces, estas escenas que les contaban se trataban de una realidad psíquica, no de una realidad material. ¿Bien? Pero lo que Freud nos va a decir es, para él es igual de importante ocuparse de esa realidad psíquica que de una realidad material. Dice, pronto siguió la intelección que esas fantasías estaban destinadas a encubrir, a embellecer y a promover a una etapa más elevada el ejercicio autoerótico de los primeros años de la infancia. Entonces él se empieza a encontrar con que en la infancia había prácticas sexuales y había un autoerotismo que luego se trata de encubrir con estas fantasías sexuales. ¿Bien? No sé si se va entendiendo hasta ahí. Dice así, tras esas fantasías salió al primer plano la vida sexual del niño en todo su alcance. Entonces lo que él se encontraba era con que los enfermos que él trataba le traían escenas sexuales de su infancia. ¿Bien? Que en general se trataban de escenas de seducción. Lo que él termina descubriendo es que en realidad se trataban de fantasías. Pero para él esa realidad psíquica de las personas era muy importante para el tratamiento. ¿Bien? Lo que termina descubriendo es que esas fantasías buscaban encubrir un autoerotismo de la infancia. Hasta ahí, ¿vamos? Bien. Si no, cualquier cosa, lo vuelven a mirar el video en YouTube. Bueno, es un poco complejo, es un poco rebuscado. Obviamente toda esta teoría después la van a entender muchísimo mejor en teoría psicoanalítica el año que viene, pero esto es como un primer pantallazo de lo que va descubriendo Freud y de toda su complejidad. ¿Ustedes también me ven toda pixeleada? No llega muy bien el wifi de la facultad acá. Ah, bueno, joya. Bueno, un poco sí. Bueno, es el wifi de la facultad.
Además estoy con la compu y el celular a la vez. Bueno, ese es el primer apartado de este texto. Vamos con el segundo. Son 3 apartados los que vamos a ver, pero el más largo, lo que tiene cuestiones más importantes, es el primero. En el segundo, o sea, piensen que hasta ahí la teoría psicoanalítica era algo muy rechazado en la sociedad, ¿bien? Por las distintas cosas que iba planteando. Por un lado, por el inconsciente, porque el inconsciente lo que nos dice es, nosotros no gobernamos todo lo que nos pasa, ¿bien? Hay un inconsciente, hay algo de lo que no sabemos que también nos hace actuar de muchas formas que a veces no terminamos de entender, ¿bien? Eso trae un conflicto en la sociedad de ese momento porque era algo muy inesperado, era algo muy innovador. Por otro lado, la teoría de la sexualidad genera muchísimo rechazo en ese momento, es lo que más rechazo genera. Y así el psicoanálisis estuvo durante muchos años siendo muy criticado, no se tenía en cuenta y demás. Hasta ahí el primer apartado. En el segundo apartado, lo que Freud empieza a contar es cómo en distintos lugares del mundo empiezan a tomar este psicoanálisis y empiezan a convocarlo a él y a hacer que esta teoría crezca. ¿Bien? Entonces, en un momento se comunican de una escuela de Zurich, en Suiza, se comunican con Freud y le cuentan que ya en ese momento estaban tomando la teoría psicoanalítica, estaban tomando sus ideas para aprender al respecto, para enseñar y demás en esta escuela de Zurich. ¿Bien? Se empiezan a comunicar entre ellos, entre la escuela de Zurich y Freud y toda la gente que estaba alrededor de Freud, y a realizar distintas investigaciones. ¿Bien? En esa escuela de Zurich estaban Bleuler, no sé si se dice así, y Jung, quienes empiezan a tratar la demencia precoz, que es lo que hoy conocemos mucho más como la esquizofrenia, y toman muchos de los conceptos de Freud para entender esa demencia precoz. Dice, ya en esa época yo tenía por norte una teoría de las neurosis basada en la libido, que se proponía explicar todas las manifestaciones, así neuróticas como psicóticas, partiendo de destinos anormales de la libido, vale decir, desviaciones de su aplicación normal. En este punto de vista faltó a los investigadores suizos. Entonces, ya en ese momento Freud empezaba a hablar de la importancia de la libido. La libido es esta energía, podemos decir, de energía sexual, pero que se puede aplicar en distintas cosas, que parten de un ser humano, que tienen un objeto hacia el que se destinan, que tiene una meta, una forma de descargarse y demás. Esto sería la libido, como esa energía, digamos, como una forma de decirlo para que se entienda. Lo que Freud dice es que para él las manifestaciones neuróticas y psicóticas partían de destinos anormales de la libido. O sea, era esa libido puesta en un destino anormal. No era, bueno, no le voy a dar toda la vuelta a la explicación, pero sí, sino que en ese momento había formas de descarga de la libido que eran consideradas normales y otras que eran consideradas anormales. Entonces, de esos destinos anormales de la libido es que para Freud en ese momento surgían las manifestaciones neuróticas y psicóticas. Y dice, ese punto de vista que él utilizaba de la libido falta en las investigaciones de la escuela suiza. ¿Bien? Y él habla de cómo va llegando el psicoanálisis a distintos países, particularmente a Estados Unidos, donde lo invitan a él y a Jung a dar unas conferencias y le dan un título honorífico. ¿Bien? Entonces, el psicoanálisis empieza a expandir, empieza a llegar a distintas partes del mundo. A Freud le llama particularmente la atención cómo llega a Estados Unidos, cómo se empieza a implementar en Estados Unidos, que es un país que en ese momento era recontra conservador, y Freud estaba hablando de sexualidad. Y en un momento lo invitan a Freud y a Jung, que va a ser una persona muy importante en la historia del psicoanálisis, a dar unas conferencias a Estados Unidos y le dan un título honorífico. Dice, en mis 4 ensayos sobre Tótem y Tabú,
intenté tratar por medio del análisis de los pueblos que llevan directamente a los orígenes de nuestras más importantes instituciones de cultura, de los regímenes estatales, de la moral, de la religión, pero también del tabú del incesto y de la conciencia moral. Entonces, él no estudia simplemente las causas de la neurosis, las causas de la histeria, de la psicosis y cómo éstas se van dando y demás, sino que también estudia la cultura, las instituciones culturales, la religión, la conciencia moral, ¿qué más? Los regímenes estatales, el tabú del incesto, estudian muchísimas cosas y eso particularmente da el ejemplo de en uno de sus textos, que es el de Tótem y Tabú. Hasta ahí el apartado 2, que es básicamente esto, cómo se va expandiendo a lo largo del mundo el psicoanálisis y cómo lo van tomando en distintos lugares. ¿Alguna duda del apartado 2? Es bastante más simple que el anterior. ¿Sí? Lo importante, lo importante quizás ahí es eso, como particularmente el rol que tiene la escuela de Zurich en Suiza, cómo empiezan otros investigadores a participar del psicoanálisis y a generar nuevas teorías en relación a eso, y esto, cómo se va expandiendo a lo largo del mundo. Después Freud explica, el texto es bastante largo, Freud explica bastante en detalle cómo va llegando a cada país y demás. Yo creo que eso por ahí no es tan importante. Bien, vamos con el apartado 3, que es bastante cortito, lo que es importante de ahí, que él empieza a hablar más de una cuestión de cómo se crea la Asociación Psicoanalítica Internacional en un momento, se van creando distintas sedes en distintas partes del mundo, y en un momento empieza a haber como lo dice, como grupos separatistas. Grupos que se empiezan a separar del psicoanálisis de Freud y que empiezan a ir por otros caminos. ¿Bien? Bueno, por eso es que él va haciendo todo el recorrido. En un primer apartado habla de cómo él llega a ese psicoanálisis, cómo él parte de otros autores y demás, cómo en un momento era muy rechazado, después en un segundo apartado, cómo se empieza a expandir a lo largo del mundo, y en un tercer apartado, cómo crean esta Asociación Psicoanalítica Internacional y empieza a haber distintos grupos separatistas. ¿Bien? Dice, aproximadamente, porque esto para mí no es tan claro, aproximadamente en 1910 se funda la Asociación Psicoanalítica Internacional con Jung a la cabeza. Él explica bien en el texto por qué es que lo elige a Jung, por qué no es él, por qué no es el mismo Freud quien encabeza la Asociación Psicoanalítica Internacional. Él habla de que en ese momento él ya estaba bastante grande y que no era un rol que quisiera cumplir, entonces busca a alguien en quien él pudiera confiar plenamente, que a su vez sea más joven y pueda llevar esa asociación adelante. Y es en Jung encuentra a esa persona con esas características. Dice, la fundación de la Asociación Psicoanalítica Internacional tiene el fin de cultivar y promover la ciencia psicoanalítica fundada por Freud en su condición de psicología pura y en su aplicación a la medicina y a las ciencias del espíritu. Bien, ese sería como el primer objetivo, cultivar y promover la ciencia psicoanalítica fundada por Freud. ¿Bien? Por otro lado, alentar el apoyo recíproco entre sus miembros en todos los esfuerzos por adquirir y difundir conocimientos psicoanalíticos. Entonces, fíjense que en la fundación de esta Asociación Psicoanalítica Internacional, Freud algo de lo que buscaba era la unificación de los distintos psicoanalistas, de que se ayuden entre ellos, de que colaboren entre sí y demás. ¿Bien? Él lo que explica en el texto es que ese objetivo no termina estando tan logrado. ¿Bien? Para eso vuelvan al texto y lo van a entender mucho mejor. Dice, con la fundación de la Asociación Psicoanalítica Internacional se constituyen 3 grupos locales en un principio. Berlín con Abraham a la cabeza, Zurich con Jung a la cabeza y Viena con Adler a la cabeza. Y Budapest solo pudo formarse más tarde. Se funda el periódico central del psicoanálisis
y después es cuando él se empieza a encontrar con los separatistas, que son por un lado Adler y por el otro lado Jung y los suizos. ¿Bien? Y da una explicación de por qué son separatistas y demás, pero quizás acá lo más importante es entender con estas cuestiones, porque él en un principio hablaba de que él era el padre del psicoanálisis, de que solo él podía decir lo que el psicoanálisis era, y de que solo cumpliendo ciertas condiciones algo podía llegar a ser psicoanálisis, que si no las cumplía se trataba de algo diferente. ¿Bien? Hasta ahí sería el texto de Freud. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Me dicen si tienen alguna duda. Y si no, avanzamos con Maggie. Antes de que empiece Maggie, algo que yo les voy a aclarar es que quedan 13 minutos. Cuando queden 5, nos vamos a desconectar. Vamos a esperar 5 minutos y nos vamos a conectar al siguiente link, que lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp, que eso lo tenemos que hacer para que se grabe. ¿Sí? Si no hacemos eso de los 5 minutos, no se graba. Ok, de la teoría de los sueños, ¿qué es lo que querés saber? No es algo que tengan que saber en este momento, la teoría de los sueños. Es algo bastante complejo, de hecho. Bien. Maggie, ¿querés seguir vos? Olis, acá estoy. Bueno, yo voy a hablar. ¿Se me escucha bien? Ok, bien. Bueno, yo voy a hablar del texto de Piaget, el que dice el nivel sensorio-motor, pero antes quiero introducir un poco, como para no ir medio de una al texto, que seguramente, no sé si llegaron a ver Piaget ya, pero bueno, introducir un poco quién fue Piaget, como ponernos un poco en tema de cuáles eran los intereses de Piaget, qué preguntas tenía él como disparadores de su teoría. Así que voy a empezar por eso y ya después me voy al texto. Bueno, Piaget fue un epistemólogo que se interesó en estudiar el desarrollo. Por eso crea su propia psicología genética. Aclaro, la epistemología es la ciencia que estudia las ciencias. O sea, él quería saber, estudiar el desarrollo, no a los sujetos, sino cómo nosotros construimos el conocimiento. Bueno, a partir de esto, de que Piaget en un principio se diferencia de los innatistas, que los innatistas planteaban que nosotros ya veníamos con estructuras innatas y que no teníamos que construir nada, o sea, como que éramos sujetos pasivos. Y Piaget se diferencia de los innatistas y empieza a decir que nosotros construimos el conocimiento y debe haber una interacción activa entre el sujeto y el medio. Si voy muy rápido, avísenme, como siempre digo. Bueno, hay... bien, se diferencia de los innatistas, de la palabra innato. Bien. No, de nada. Bien. Piaget va a tener una pregunta epistémica que es muy importante que se la aprendan, que la sepan, que es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Es decir, cómo pasamos cómo se construye, cómo llegamos a tener un mayor conocimiento. Bien. Piaget va a decir que para analizar o para saber cómo conocemos, es necesario ver qué conductas, o sea, qué primeras conductas tienen los recién nacidos. Por eso acá es cuando ya me introduzco en el texto
¿Vamos bien hasta acá? Esto más que nada fue como ponernos un poco en tema. Bien. Bueno. Como dije, el texto se llama Piaget, el nivel sensomotor, perdón. Va a decir que el periodo sensomotor se le dice al periodo anterior al lenguaje. Es decir, que a falta de una función simbólica, la función simbólica, para que sepan, es, les puedo poner el ejemplo de cuando los niños empiezan a jugar, vieron que quizás un lápiz, ellos le ponen el significado de es una varita mágica. El hecho de darle significado a un objeto, esa es la función simbólica. Bien. También en el texto va a decir que se puede admitir que hay una inteligencia anterior al lenguaje, sin importar cuáles sean los criterios de inteligencia. Esta inteligencia anterior al lenguaje, esto también es importante que lo sepan, repito, esta inteligencia anterior al lenguaje son prácticas para resolver conjuntos de problemas de acción. Por ejemplo, alcanzar objetos. Es decir, que hay prácticas que nos permiten realizar acciones y estos conjuntos de problemas de acción hacen alusión a todo lo que conlleva realizar una acción. Es decir, una coordinación entre medios y fines, que esa acción tenga un objetivo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Respecto a esta inteligencia anterior al lenguaje, es difícil precisar cuándo es el momento en el que aparece. Mismo en el texto dicen que se concuerda en que hay una sucesión continua en el cual cada niño va señalando un nuevo progreso y se conoce como inteligencia cuando esta conducta cumpla con las características propias de la inteligencia, pero se estima que que esa inteligencia se da más o menos a lo último de los estadios, es decir, entre los 12 y 18 meses. Bien. ¿No hay dudas hasta acá? Capaz, si necesitan que repita algo, lo repito. No hay problema con eso. Ok, vale, no puedo ver el chat. Ahí está, bueno. Ok. Piaget, asimismo, va a decir que nosotros tenemos un progreso y supone que este progreso consiste en una asimilación. Este es un concepto muy importante que tienen que saber. La asimilación es la incorporación de nuevos conocimientos a los ya existentes que el sujeto va, obviamente, a asimilar y transformar para darle significado. Es importante también... Maggie, ¿qué? tenemos que cortar Ok, y unirnos al siguiente link, ¿sí? Ahí mandamos al grupo el siguiente link, así nos unimos y seguimos por ahí en 5 minutos. listo. Pues